Muy buenos días para todos los que están presentes en esta reunión. Es un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes una plática tan interesante como la que nos va a dar la maestra Lisbeth. Les damos una cordial bienvenida a todos en nombre de la Biblioteca Central y todos los compañeros de Biblioteca Central. Bienvenida, maestra. Y Nico, por favor. Gracias. Voy a tener a bien hacer una síntesis de la hoja de vida de la licenciada Lisbeth Barrientos, la maestra Barrientos. La licenciada Lisbeth Barrientos es archivera y profesora de Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, máster en Economía en Dirección y Gestión Turística por las universidades de Alicante, Carlos III, Autónoma de Barcelona y el Instituto Santillana de Posgrado en España. Es experta asociada en archivos y ciencias de la información de la UNESCO, miembro del Consejo Internacional de Archivos ICA, la sección de Derechos Humanos. También es miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos ALA, Grupo de Expertos en Transparencia y Acceso a la Información. Además, es consultora especializada en archivos y gestión documental electrónica calificada por el Registro General de Adquisiciones del Estado y la cooperación internacional, entre estos el Banco Interamericano de Desarrollo, la cooperación alemana, la PNUD y la UNESCO. También es docente especializada para RENAP, el organismo judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Superintendencia de Administración Tributaria y Flaxo. Dentro de las publicaciones tiene artículos en revistas sobre su especialidad y es coordinadora de la editorial de publicaciones y también ha sido coordinadora de revistas. Así que sin más preámbulo dejamos la palabra a la maestra Lisbeth Barrientos. Bienvenida, maestra Barrientos. Muchas gracias, estimado colega. Qué gusto saludarle, Nicolás. Es para mí un gran gusto el acompañar en esta ocasión a un grupo tan selecto de colegas que atiende una de las áreas más importantes de la información, como se refiere a los colegas bibliotecarios, a los cuales saludamos desde la oficina de UNESCO en Guatemala y con ella todas las agencias de Naciones Unidas que participan también de este evento a través de sus distintas redes. Cuando nos hacemos eco de las circunstancias en las cuales prestamos nuestros servicios, pues tanto los que trabajan en el mundo de los archivos como quienes trabajan particularmente en el uso de las bibliotecas con un servicio tan constante e importante, pues nos encontramos ante retos que son persistentes en el tiempo, parte de la profesión, como aquellos retos en los cuales en medio de las circunstancias de esta pandemia nos suponen el desarrollo de nuevas competencias y protocolos de uso de un material tan valioso como el que administramos todo el tiempo, los documentos. Y por esa razón, en atención a estas condiciones, tendré bien abordarlos sobre distintas temáticas que trabajan alrededor de la prestación del servicio que damos como parte de nuestras actividades cotidianas y que están muy vinculadas con varios instrumentos internacionales y varias recomendaciones que a nivel general pues son el entorno de la temática de este curso y esta sesión, es decir, los retos de la conservación del material físico que tenemos todo el tiempo y las tareas de la administración con una mirada estratégica hacia la preservación como una estrategia de contingencia que la pandemia actual nos está llevando de una manera acelerada a incorporarlo al servicio que atendemos. Y por esa razón voy a pasar de lo físico a lo analógico, atendiendo que los retos, tanto para quienes manejamos documentos, archivos, bibliotecas y museos, pero particularmente las bibliotecas, tienen una importancia capital no solo en la preparación y todas las características de desarrollar nuevos entornos,
Y esto teniendo presente algo muy importante, como son las convenciones, regulaciones y las nuevas exigencias del manejo y administración de los documentos. Y es el caso de la convención que da origen a la protección de archivos y bibliotecas, también con un hito muy importante en el 2015, cuando los centros de memoria, es decir, los archivos, centros de documentación y museos, son considerados para la UNESCO y para toda la normativa internacional como centros de memoria. Y desarrolla también la pandemia una nueva exigencia: desarrollar aceleradamente protocolos para manejar el patrimonio digital y cómo permitir que aquello que tenemos en formato físico pase a un formato digital, atendiendo algunas recomendaciones tanto para el tema de su acceso como para la creación de esos nuevos documentos nacidos en ese entorno. Por supuesto que a partir de 2020 y 2021 encontramos retos importantes que esta pandemia ha supuesto para todos los que participamos en el ejercicio de la prestación del servicio que damos. Y hoy, como una fecha muy emblemática, a pesar que hablamos del mundo de la bibliotecología, tengamos presente que hoy es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Y no ha quedado, como ha quedado perfectamente claro, la importancia que tiene el ejercicio de la bibliotecología en las tareas de la sociedad y el acceso universal a la misma. Cuando el entorno internacional nos movió a hablar de las normalidades, de lo que estaba sucediendo a partir de los primeros meses del año 2020, en adelante hemos observado cómo en medio de nuestras redes locales, pero también en el medio de las actividades que cotidianamente y la información que nos llega a nosotros, la UNESCO se dio cuenta que existe una necesidad sentida, y es el tema de la desinformación. Como especialistas en el campo de la información y las áreas a las que tenemos competencia, somos un elemento clave en el manejo de la información, precisamente porque con nosotros oportunamente se encuentra esa información que debe estar dispuesta y precisa para la atención de estas nuevas necesidades. Y pudimos ver a través de los movimientos de las distintas redes sociales cómo el tema de la vacuna, cómo el saber qué significa COVID en el marco del ejercicio profesional y todas las acciones que estaban alrededor de lo que la ciencia iba identificando de este nuevo escenario del cual conocíamos poco. Que si estaba en el aire, que si se usaba mascarilla, que si solo les da a los hombres, que pertenece a un grupo específico de personas, de edades, de regiones, si era un problema que iba a llegar a nosotros, o si las cepas, en función de su crecimiento y aumento en la demarcación, afectan a un determinado grupo o no. La desinfodemia y la alfabetización digital es un elemento también en el que los bibliotecarios y archiveros formamos un grupo especializado para educar a nuestros usuarios, a aquellos que son cotidianamente afectados por nuestro trabajo y aquellos en los que en el entorno familiar o local también podemos orientar para que busquen fuentes primarias y seguramente para un tema muy importante para todos nosotros, que la información de esta pandemia quede registrada también en nuestros centros de información que atendemos. Y en el año 2015 se crea una recomendación mundial que es justo la que mencionamos, con la que partiré para atender estas nuevas demandas. En esta, adoptado en noviembre de 2015, a cada uno de los estados parte se remite una serie de recomendaciones en atención a preservar la información en formato físico, pero atender también de manera prospectiva, es decir, con escenarios que creemos colectivamente, en términos de la preservación digital de la información que tenemos, tanto en formato físico como aquella que nace digitalmente.
Y cuando estas políticas generadas y trabajadas alrededor del mundo atienden y nos orientan sobre estas grandes características, sobre los costos que supone, sobre qué hacer con las colecciones privadas, sobre la importancia del acceso, investigación y la educación que servimos en nuestras bibliotecas y los incentivos que tenemos para desarrollarlas, las condiciones del depósito legal, la importancia de tener presente los derechos de autor y aquellas excepciones, particularmente para quienes necesitan, mediante formatos abiertos, acceder a la información. Y hablamos también de la provisión de las nuevas tecnologías. ¿Cuántos de nosotros, al momento de pensar que tenemos que trabajar en el entorno de esta realidad y nos toca que ingresar datos a la base de datos o atender a los distintos usuarios que nos piden información y pensamos, si nos toca que llenar los catálogos o trabajar como referencista haciendo esto, no nos podemos llevar medio camión de libros para trabajar 15 días a la oficina. Pero también tenemos presente el hecho de los derechos de autor, porque el mismo trabajo, el teletrabajo supone para quienes trabajamos en archivos y bibliotecas un reto en sí mismo, porque mucho del trabajo lo tenemos que hacer en sede. Y esto pues provee una serie de nuevas herramientas y requisitos para estandarizar los formatos que usamos y las herramientas, atendiendo también el monitoreo y establecimiento, trabajando con sinergia con el resto del sistema. Insisto que en el 2015 las regulaciones internacionales dejaron de llamar no solo unidades de información, como usualmente nos hemos llamado, para convertirnos dentro de la legislación internacional como centro o instituciones de memoria. Y aquí pues entran las distintas categorías que ya sabemos que funcionan, como son los archivos, las bibliotecas y los museos, atendiendo a que estas pueden ser organizaciones educativas y culturales o aquellas que generan investigación en sí mismas. Y también, por supuesto, tenemos presente que en muchas bibliotecas se encuentran archivos guardados y en muchos archivos también hay bibliotecas, razón por la cual el trabajo compartido y la colaboración mutua son vitales para atender estos nuevos retos, porque muchas de las actividades de las cuales nos referiremos pues tienen también tienen elementos comunes con las dos disciplinas, incluso con los propios museos. Estas políticas de diálogo, estos nuevos retos, pues nos suponen atender un tema de la administración y gobernanza, del acceso a la información y cómo lo administramos. Un tema importantísimo es atender y proteger las colecciones en formato físico y aquellas que se encuentran particularmente con documentos en formatos vulnerables al tiempo. Y como hablaremos en un momento, la importancia de hacer una supervisión constante de aquellos formatos audiovisuales, sobre todo, cuyo tiempo de vida puede quedar comprometido o se compromete en función de la propia naturaleza de sus materiales. Hablo de los periódicos, las fotografías y los audios. También las acciones de preservación atendiendo a los estándares y el control de las condiciones en donde se encuentran esas colecciones. Y por supuesto, todas las características éticas y legales que están alrededor de este tema. Y se nos suma para nuestro país una tarea importante de identificar. Nos encontramos en Guatemala, pero también es una discusión mundial, en atender el hecho de que ante las condiciones del cambio climático y las condiciones de vulnerabilidad de algunos lugares y destinos, también el desarrollo y prospección y gestión de la gestión del riesgo, precisamente porque existe una agenda mundial en el cual se ha empezado a mapear los distintos retos que el deterioro físico de los materiales que tenemos, tanto material analógico como el papel, película, audio, que a veces también tenemos, incluso los propios CDs o DVDs que se encuentran alojados con nosotros, tienen también
implicaciones importantes, particularmente en lugares como Guatemala, que se encuentra en uno de los 10 primeros países que es susceptible al cambio climático. Y sumado además con el hecho de que necesitamos atender las demandas del exponencial crecimiento de lo digital, es decir, que los documentos que nacen digitales, tesis que llegan a nuestras oficinas en formato físico y digital, y del formato físico que llega, pues tendrá presente unas condiciones, pero el digital también, al pensar que nos lo entreguen, pensar que esos documentos pueden venir generados para que sean utilizables con distintas posibilidades. Por ejemplo, un formato en un estilo Word y en otro en PDF. Y ese PDF que esté resguardado teniendo uso de un formato de largo plazo, que en un momento veremos los normativos que tienen que ver con la preservación digital y la posibilidad que toda esa información en un formato digital no se encuentre en un solo lugar. Es decir, ¿qué pasa si se cae la base de datos? ¿Qué pasa si pago un servicio específico y ese servicio luego ya no lo paga la institución, pierdo la información? O si existe una copia, un refugio seguro de esa información que pueda estar alojada para que no me toque que volver a levantar toda la información o la pierda porque no pensé en el formato en el que la estaba usando. Que las decisiones no las tomen necesariamente solo los informáticos, sino sea una decisión colegiada por un grupo ad hoc que establezca en qué condiciones se prestan o se resguardan esos documentos, esas tesis nuevas, esas investigaciones de campo que se publican a través de los institutos y que llegan a nuestras oficinas en atención de la perdurabilidad en el tiempo. Por supuesto, teniendo presente un tema importante que desde Naciones Unidas, pero desde el programa mismo de la memoria del mundo plantea, y es la importancia de atender los temas de obsolescencia técnica. Es decir, que los documentos en formato digital tienen ciertos riesgos debido a que es en el entorno en el que nacen, el modelo en que usamos o el lugar donde están guardados, tienen también retos importantes para el mantenimiento de la información a largo plazo. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho uso de la información o tenemos nuestros documentos, un backup de la información, un backup de la base de datos? Cuando tratamos de abrirlos, estos no se encuentran ya disponibles y hay que empezar de cero nuevamente. ¿Y por qué atendemos a este tipo de peticiones cuando hablamos de la información y en un sistema relacionado con manejo de documentos? Para el entorno de Guatemala, los documentos que se encuentran alojados en las bibliotecas y son producto de sus propios estudiantes, de sus propios centros de investigación o de su propio mandato, tiene que ver con el artículo 36 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que establece, junto con el 37, pero particularmente en este aspecto, la salvaguarda de la información. Es decir, que para las bibliotecas estatales, los documentos que concentran son documentos públicos, objeto de control y custodia del artículo 36, que busca 3 elementos a largo plazo: la preservación, por supuesto, el perdurable en el tiempo, con neutralidad tecnológica, es decir, que no dependa de que se contenga un sistema o se tenga un código de licencia. Segundo, los formatos de accesibilidad, que como veremos en un momento, la accesibilidad tiene una serie de matices y condiciones a los cuales atender. Y tercero, es que muchos documentos de sus propias oficinas mantienen también un valor de prueba. ¿Sí? Una tesis de un alumno, un informe de investigación del centro de investigaciones, una memoria de labores de la administración, un trabajo técnico desarrollado establece que existieron una serie de recursos y esos recursos fueron elaborados con personal y en condiciones bajo la propia entidad que produjo los documentos. Es decir, que si vamos a pensar en el valor de prueba de algunos de los documentos que tenemos, los generados por la propia
dependencia que tiene la biblioteca se constituyen en bienes protegidos por la propia legislación. Y todo lo que hagamos al matiz de estos o al tenor de estos elementos entra en lo establecido en el artículo 36. Si enviamos oficios de que se está entrando el agua, que si hablamos de que estos documentos tienen una gran demanda y queremos volverlo a un formato digital para evitar que nos sigan prestando los libros y estos ya no se encuentren disponibles porque ya solo tenemos 2 o se encuentran en un estado importante, entonces podemos invocar la ley de acceso a la información con este artículo, atendiendo a la importancia que tiene que la demanda de este documento esté en un formato accesible a través de nuestros distintos sistemas. Y la UNESCO pues también nos llama, al igual que todos los instrumentos técnicos, a mencionar, a diferenciar 3 palabras que están muy relacionadas entre sí y que en el mundo de las ciencias de la información tenemos que ir clarificando conforme avanzan las recomendaciones del 2015 y en atención al tipo de información que tenemos. Conservar significa que prolongamos el uso de la información en el soporte actual. Independientemente si el soporte es piedra, es vidrio, es papel. Restaurar significa que realizamos una serie de acciones para intervenir, para devolver el estado original con el ánimo de mantener los valores iniciales del documento o la información contenida en ellas. Y restaurar, por supuesto, requiere de un trabajo especializado y el seguimiento de algunos criterios universales, de los cuales también tendremos presente en un momento cuando hablamos de la conservación y los retos, no solo en un país tropical y sobre todo en atención a estas circunstancias de COVID. Y cuando hablamos de preservar, tanto archiveros como bibliotecarios, somos conscientes que la palabra preservar puede englobar a las otras cuando tiene presente que la conservación de la migración de la información a otro soporte mediante un plan permite la sostenibilidad de la información si esta la tenemos información a largo plazo. Muchas bibliotecas a nivel mundial se están dando cuenta que como la presencia de usuarios en términos presenciales se ha reducido, pero las demandas de la información siguen llegando en formatos electrónicos o en formatos de solicitudes, empiezan a identificar cuáles son los documentos que más están solicitando, para que con ello, y si se gozan de las licencias y el tema de derechos de autor no es un obstáculo, definir si estos documentos pueden entrar en un proceso de preservación por medio de una estrategia que nos lleve a la digitalización de la información, atendiendo que las memorias de labores, los informes de investigación y los demás, uno puede colocar estos documentos en distintos formatos, atendiendo a las formas diversas en las que podemos proteger la información en formatos digitales. Es decir, que vamos atendiendo también a un tema importante y que tiene que ver directamente con la invocación del día que hoy celebramos, y son en el objetivo de desarrollo sostenible, en su meta 16.2, bibliotecarios y archiveros, trabajamos constantemente en la nueva agenda de desarrollo en la cual garantizamos el acceso público a la información y a la protección de esas libertades fundamentales que damos al prestar servicio a la ciudadanía o a nuestra comunidad, porque esos usuarios pues usualmente van a identificar, van a ser parte de esa importante tarea que damos al servir información. Y hoy, en este 28 de septiembre, las Naciones Unidas pues celebran a nivel mundial, junto con la tarea, por supuesto, cercana a la actividad de los bibliotecarios, el trabajo del acceso a la información, por supuesto, que implica el acceso sin restricciones a aquella información que ya se encuentra disponible. Y este año
el tema de Naciones Unidas en relación al Día Internacional del Acceso, que empezó en el año 2015, justamente derivado de las recomendaciones, pues nos plantea que en este año se invoca el derecho a saber. Es decir, que con el acceso a la información y la importancia que tiene las leyes vinculadas tanto a archivos como bibliotecas en atender elementos importantes donde existan instituciones sólidas, porque la información es un bien público y por lo tanto su uso sostenible en el tiempo garantiza el derecho a la información como un derecho humano fundamental. Por supuesto que los debates mundiales en relación al derecho a la información también tienen, por otro lado, los retos importantes de cómo hacemos para que todo el contenido de mi biblioteca esté disponible para para el acceso a saber, o cómo ayudamos o contribuimos a que los usuarios tengan la capacidad de poder acceder mejor a esta información. Y cuando hacemos referencia justo de la importancia que tiene el acceso a la información y crear un mejor acceso al mismo, tenemos presente que esta información que se celebra en todas partes del mundo nos habla de la importancia que tiene que las personas estén cada vez mejor informadas. No solo porque va a ser redundante en términos de las tomas de decisiones cada N años que nos toca que votar y lo hacemos informadamente, tengamos presente que para el tema de la rendición de cuentas, un ciudadano mejor informado exige mejores condiciones en la rendición de cuentas. La información, como lo sabemos, es poder y por tanto es una piedra angular en la cual bibliotecarios y archiveros trabajamos profusamente para atender esas necesidades que están relacionadas precisamente en estos 2 días, hoy y mañana, a nivel mundial. Vamos a encontrar importantes elementos en donde a través de redes, a través de eventos en todas partes del mundo, las personas que atendemos el acceso a la información en bibliotecas y en archivos la celebramos precisamente porque es un día importante donde se busca impulsar que cada país promueva las mejores prácticas para que esa información que se encuentra en los distintos lugares llamados centros de memoria, bibliotecas, archivos y museos estén disponibles sin distinción y con un acceso homogéneo e incluyente. Por esa razón, en la etapa, en este actual entorno, la UNESCO también nos lanza a todos nosotros, aquellos que trabajamos en el entorno de las bibliotecas, los archivos y los museos, una nueva publicación en donde nos recuerda la importancia que tiene que este material esté accesible. Y la palabra accesible, pues, supone también una serie de retos para quienes trabajamos en el mundo de lo analógico o en el mundo de la creación, pero no de la edición. Y esto supone que cuando atendemos la creación de documentos, cuando nos preguntan en nuestra oficina bajo qué formatos podemos elaborar, por ejemplo, un informe de la preinversión, un informe de investigación, y sabemos que va a llegar físicamente a la oficina, pero están editándolo, podemos y debemos también tener presente que esos documentos deben estar presentes en los formatos y portales institucionales o en nuestros repositorios disponibles para que estén listos para la consulta que los usuarios hagan, con las denominaciones que en cada institución son propias, ¿verdad? Porque en ocasiones nuestras bibliotecas tienen códigos de acceso y a esos códigos acceden determinada cantidad de personas o son de un acceso público. Pero este tipo de decisiones, aparte de los datos de ISBN y de los datos de catalogación que pueda tener un documento, tesis, informes de investigación y demás, tendrán presente entonces que estas investigaciones, estas recomendaciones del material que está disponible
para el acceso a la información, pues estemos incluidos todos, precisamente porque planificando cuidadosamente cómo va a ser nuestra plataforma, en qué repositorio, en qué forma y qué contenido digital voy a colocar para personas que tengan distintas condiciones de acceso o distintas condiciones de discapacidad que los haga. Recordemos que a través de los tratados de Marrakech tenemos una excepción, porque este lo constituye, para poder desarrollar documentos en formatos accesibles. Entonces, no esperemos 5 años para trasladar las tesis que se están generando, o los informes de investigación, o las publicaciones estatales. Estas deben tener presente las regulaciones que en relación a esta temática están presentes en los formatos que recomienda una o varias de las agencias de Naciones Unidas. ¿Y cómo puedo hacer accesible entonces que mis documentos generados por un grupo de personas que no soy yo, pues entonces la biblioteca, junto con el área de investigación, al momento que desarrolla su planificación de su página o el repositorio de cómo lo van a tener resguardado, tendrán presente esta publicación en la que aparece la forma en la que una persona con condiciones distintas de discapacidad puede acceder a esa información que se encuentra colgada o alojada en el repositorio o puesta para transparencia activa en el portal de la institución, es decir, en atención a lo que dice la Ley de Acceso a la Información Pública. Por tanto, si desatendemos este tema, y tenemos que hacerlo después, iremos trasladando todo lo nuevo a los formatos sugeridos por el sistema y por estas recomendaciones en atención a lo que establece el Tratado de Marrakech posteriormente y progresivamente en atención. Este tipo de materiales, también dispuesto en esta publicación, nos permite recordar a todos que en el formato que se encuentra a disposición, es decir, que los formatos en los que colocamos los nuevos documentos digitales, es decir, tenemos, por ejemplo, la historia de la oficina, tenemos las memorias de labores. En el momento que se está editando, establecemos cuál es el formato y la recomendación. En un momento verán las que son recomendadas porque son de largo plazo y porque permite mantenimiento en el tiempo y no hay que estar comprando licencias continuamente, porque ese formato tiene la capacidad de mantenerse en el tiempo por mayor periodo, y con ello aumentamos la accesibilidad de la información que tenemos. Otro elemento vital que también nos supone el libro y que recordamos tanto de los esfuerzos de IFLA como de ICA, es que esta pandemia vino a motivar la revolución 4, es decir, la revolución en la que la digitalización, que es el tema de que se encuentre todo en un ambiente digital, plantea nuevos retos para quienes usualmente trabajamos con formatos analógicos. Es decir, que las nuevas guías permiten a todos que los que trabajamos en archivos y bibliotecas retomar este formato de documentos y la digitalización, recordando algo que aprendimos cuando estábamos estudiando y que en el 2000 la IFLA, junto con la oficina de la UNESCO, establecen las grandes recomendaciones que siguen estando vigentes en todo proyecto que trabaje sobre digitalización. Y como ya lo vemos, la digitalización puede ser de dos tipos. La disruptiva, es decir, aquella en la que lo hace y contratamos una empresa y alguien se encarga de decir cómo se trabaja. Y la segunda es bajo norma. El documento de la IFLA, planteado también con otros nuevos instrumentos como las regulaciones de la Carta de Vancouver 2012 y la ciencia abierta, que es el resultado de todo este esfuerzo mundial, nos plantea que estas recomendaciones establecen que los documentos pueden generar precisamente a través del tiempo condiciones para que se haga bajo norma. Es decir, un trabajo donde quien más gane es la biblioteca y los usuarios, y no solo las empresas. Los documentos, por supuesto,
es una recomendación planteada en este apartado, es que los documentos de PDF también deben leerse en pantalla y también cuando se coloquen videos, estos deben tener incluidos los subtítulos, el lenguaje a señas y la descripción. Un reto también en el que los bibliotecarios y archiveros, pero sobre todo ustedes y aquellos que van ejerciendo su labor a través del tiempo y se van formando en las nuevas aulas, cuando hablamos de la democratización de la información, nos referimos a la importancia que los nuevos educadores y el manejo del currículo y el CNM estén en función de desarrollar en las personas que están en formación el desarrollo del pensamiento crítico. Es decir, que una tercera parte del tiempo que desarrolla una persona en investigación la haga para colectar la información y el 70% de su tiempo le permita procesar esa información para que sea accesible y también le permita una toma de decisiones puntuales y efectivas para el ejercicio cotidiano, como establece las deliberaciones del pensamiento crítico, ¿sí? Que nos permita en el campo de la formación permitir ciudadanos plenos de conocimiento, pero atendiendo a que no solo hacemos un corte y pegue de la información, sino la contextualizamos y la procesamos. Desde el 48 recordemos que el esfuerzo, y ahora me voy un poco hacia la parte en la que hemos confluido todos los organismos internacionales desde el año 48 y con los esfuerzos del Consejo Internacional, de la IFLA y de ICON e ICOMOS para trabajar colectivamente en lo que da por sentado en el año 72 que los documentos de las bibliotecas, así como los de los archivos, estén contenidos en una convención internacional y se protejan de tal manera que esta información pueda ser considerada un bien cultural. Y la palabra patrimonio no significa solo que lo vamos a ver o que va a ser algo bonito en el tiempo, sino es el hecho del legado que recibimos y el legado que entregamos. Para el caso de las administraciones públicas o la ciencia, como es el caso de la universidad, su patrimonio cultural, mueble y con esas características de un bien permite el reconocimiento del avance y de la ciencia. Para eso, pues, se crean programas especializados, como es el de la Memoria del Mundo, que nace en el año 92 y que a la fecha, pues, desarrolla y respeta en cada uno de los países donde tiene presencia la posibilidad de que esta información, nacido en el ámbito de archivos, museos y bibliotecas, independientemente del soporte, esté disponible y se contenga en el tiempo. No importa si el tipo de información que tenemos es una corteza de árbol desecada o es un material cársico o un basalto sobre el cual se construye la información, como es el caso de la información que se encuentra en Quiriguá o algunos sitios arqueológicos. Es decir, que el soporte para el caso americano y la parte prehispánica supone una serie de materiales de diversa índole que se adaptan a las condiciones. Y todos estos son documentos. O también atender la importancia que tiene que estos materiales estén disponibles y consecuentemente utilizados para que, nacidos en un entorno de un manuscrito como es la Recordación Florida, por citar alguno, estos documentos o el Popol Vuh se encuentre también disponible en bibliotecas para su uso, diseminación y manejo en el tiempo. Para quienes trabajamos todo el tiempo con documentos, es importante tener presente los retos a los que están supuestos los materiales con los que trabajamos. Como nuestra materia prima va a ser casi siempre el papel, tengamos presente que como un contenido orgánico, el papel que tenemos en nuestros libros, en nuestros documentos, va a tener naturaleza siempre orgánicas, y que pueden tener, depende de sus condiciones y características, retos importantes en un entorno tropical como este. Segundo, los desastres a los que están expuestos o la ignorancia de las personas que deciden ponerlo en el suelo, pegados en la pared,
o sin atender al tema del daño que ocasiona el polvo o el entorno propiamente dicho. Cuando nos referimos a esas causas especiales de deterioro, todos los que trabajamos con documentos tendremos presente, por un lado, 3 elementos que son vitales para analizar el avance y la conservación de los materiales analógicos, es decir, la materia prima, de cuál está hecho. Todo el material que se produjo en Guatemala y en nuestra región en general va a tener un origen orgánico y que por supuesto va a estar basado sobre temas de material de algodón y que van teniendo distintos tipos de consistencias. Puede ser el caso del papel, que se genera a partir de 1810. Vamos a ver documentos generados con la pulpa de la madera, cuya presencia de la lignina y la celulosa pueden hacer ácido el material en sí mismo. Y lo reconocemos, por ejemplo, con los retos que significa la conservación del material, como es el papel periódico o aquello que tenga contacto con el craft, porque por su acidez va a ser un reto importante en el mantenimiento de la información. También otro elemento importante son los procesos de fabricación, que pueden ser artesanales cuando se hacen materiales como por medio de la composta, y la segunda, aquellas vinculadas con el tipo de aditivos con el cual usualmente trabajamos alrededor de esta temática. Y los retos tecnológicos entonces suponen para todos nosotros, uno, la naturaleza y las características intrínsecas del papel. Un papel periódico siempre ya sabemos que va a la destrucción. Si lo ponemos cerca de la luz, cerca del calor, o en una caja plástica y la tapamos, entonces sabemos que lo que estamos es acelerando el deterioro. También el segundo es el formato o elementos añadidos. Mientras que cuando agregamos aditivos como grapa, como pegamento, agregamos elementos como gancho plástico o gancho de metal, tendremos presente las condiciones que están alrededor del tipo de formato. Mientras más grande es el formato y no se parezca al resto de los demás, es más complejo el atender. Y el tercer elemento son los elementos sustentados, es decir, la grafía, la forma en la que se hizo la impresión de los mismos, el tipo de material, si se usó plomo, si se usó pluma, si se trabajó con una cinta, un tipo de material distinto. Retos importantes en las características del desarrollo y complejidad. Y para todos nosotros que sabemos que el tipo de soporte en el que está basado el manejo de los tipos documentales que tenemos, en cualquiera de todas sus características, es decir, desde el soporte papel, la fotografía en blanco y negro, las fotografías que están en colores, las grabaciones o los medios magnéticos, dos factores importantes aparte de la luz y la ventilación, la temperatura y la humedad. ¿Sí? La temperatura y la humedad la podemos percibir precisamente en el mes de septiembre, cuando podemos notar que la humedad llega al 100% en la madrugada, y en la noche todo cruje porque la madera se contrae y se expande en función de la velocidad y del tipo de humedad que tenemos. Colegas, el papel es un elemento higroscópico, es decir, supone que absorbe toda la humedad, pero no la elimina a la misma velocidad que lo hacen otros elementos. Así como la hace susceptible también de otros factores, lo mejor en el caso de los factores de humedad es identificar si ésta está recibiendo las condiciones óptimas o si son estables en el tiempo. Vemos ahí los valores que deben estar presentes alrededor del máximo y mínimo, y pues lo usual en estos casos es que uno pueda medir la humedad que se encuentra en un determinado lugar a donde estamos dejando los documentos. Una medida que puede servirles y que es de utilidad para casi todos los lugares donde guardamos papel, incluso donde guardamos cosas relacionadas con cuero, es poder colocar una taza de porcelana y en ella colocar como una medida, como un test casero, puede funcionarnos el colocar café hervido y dejar
esta pieza de café sin azúcar, guardado del día viernes, y el día lunes regresar y observar si en la parte superior de ese café se encuentra una película de colores que van desde el amarillo al verde, tenemos aumento por encima del 60% de la humedad. Quiere decir que el sitio es proclive a la generación de hongos. Y esto nos motiva a desarrollar una acción para evitar que eso suceda. Septiembre siempre va a ser un mes muy fuerte en términos de que la precipitación está por encima de los 90% de los días que llueve. Así que siempre va a ser un reto importante, al igual que para las damas, es un reto muy importante el mantener el cabello tanto en la playa como en el mes de septiembre, porque el cabello de las mujeres, al igual que el papel, es altamente higroscópico. Y por esa razón, cuando acudimos a nuestras colecciones y en los meses donde sabemos que la información pueda estar más susceptible de daño, encontramos la importancia de observar y sistematizar el tipo de colecciones que tenemos y sistematizar esa información. Si hacemos este test constantemente y podemos observar que estas temperaturas o condiciones son óptimas para la generación de hongo, y si nos acercamos y observamos el tipo de material que se va colocando sobre nuestras colecciones, podremos realizar una tarea muy rápida de gestión para establecer condiciones para controlar esa humedad en nuestros recintos. Por supuesto que es válido y necesario que tengamos presente que estos documentos también, tanto en archivos como bibliotecas, el uso de la filtración de la luz, porque la utilización de algunos colores en particular, como es el caso de la luz amarilla, cuyo efecto evita que los rayos ultravioleta afecten deliberada y consistentemente la información. Como sabemos, la luz viaja en ondas, y al viajar en ondas desarrolla una acción de deterioro constantemente sobre el soporte y la grafía. Es decir, en los archivos y en las bibliotecas, los lugares donde está resguardada la información o que tiene menos movimiento, tendrá ciertos niveles de filtro en atención al daño. Y siempre recordamos a la hemeroteca, cuando al acudir a ella, vemos ese color especial precisamente porque la naturaleza del tipo de información que tiene y porque el papel periódico es altamente ácido, su daño es constante debido al manejo y al propio material y las características intrínsecas de la misma. Por supuesto que es importantísimo que en periodos y lugares donde tenemos almacenada la información tengamos presente la importancia del análisis y la observación de la capilaridad, es decir, que todos los documentos que se encuentren en un determinado espacio no toquen directamente paredes ni suelo para evitar que con ello la información o se degrade o se empiece un proceso que pueda deliberadamente o dolosamente o por negligencia no darnos cuenta del daño, atendiendo a que detrás de eso toca que hacer todo un proceso y seguir un protocolo para restituir las condiciones, y mucho del material que no se atiende adecuadamente pues corre el peligro de la pérdida total de los mismos, adicional al daño y problemas en la salud de quienes manejan esos documentos. Y por esa razón tendremos presente, estimados colegas, la importancia que tiene en el campo de estas acciones prontas el que tanto archiveros, bibliotecarios y encargados de museos seamos cuidadosos de atender que ni en archivos ni en bibliotecas la limpieza se realiza como si fuese otra área distinta. ¿Por qué? Porque los controles que tenemos que aplicar en estos lugares es que la humedad tiene que mantener cierta cantidad y uso. El personal de limpieza no tiene necesariamente por qué saberlo, pero el bibliotecólogo, el archivero y el museólogo sí. Y por esa razón, por la propia especialidad, ni se usan plumeros, ni tenemos uso tampoco de trapeadores totalmente empapados o se utiliza gas para que brille el piso, porque estaríamos colocando un acelerante en un lugar donde tenemos material inflamable. Y también, por supuesto, el generar con nuestro personal
y con los usuarios, con nosotros mismos, el uso adecuado y manipulación de los documentos, precisamente porque la forma en la que tomamos los documentos puede generar en sí mismo un deterioro progresivo por una manipulación inadecuada, tanto del usuario como de los propios técnicos. Y si sabemos que vamos a utilizar o es un material que tiene menos consulta o tiene condiciones distintas porque el formato del libro es grande, porque está hecho de un cuero o un pergamino, entonces colocaremos como en las imágenes estas asas que nos permitan identificar la mejor forma en la que pueden ser alados al momento de tomarlos y con ello evitar el daño precisamente por una manipulación en la cual todos estamos inmersos. Estas condiciones de protección pues son necesarias para que lo vea desde el jefe de las bibliotecas hasta todos los usuarios que hacemos uso de este material. Otro aspecto importante es que cuando encontramos distintas tipologías de documentos que por su naturaleza no pueden ser almacenadas, desde la preparación hasta su almacenamiento, puedan estar en condiciones de su manipulación adecuada, porque mientras que los procesamos y las colocamos como vemos en esta imagen, el problema que más va a tener es que los documentos de hasta abajo van a estar más debilitados que los documentos que quedan encima. Entonces el deterioro viene por la propia forma en la que se almacena. Y vamos entrando al campo de la bioseguridad, tema que abordo al inicio y que después retomo en la parte final. Cuando hablamos de los elementos de bioseguridad, usualmente lo trabajamos más en archivos, pero por la misma circunstancia del material, todos los que trabajan en centros de información pues tendrán presente que el papel como un elemento sustentado, como un elemento de información, también puede ser un vector, ¿sí? Y esto nos motiva a atender con bastante claridad y recordar lo que ya saben los médicos. Cuando se hizo la investigación acerca de la tuberculosis, buena parte de la investigación identificó que el bacilo responsable por dicho material había sobrevivido durante mucho tiempo en almacenamientos donde personas que habían manipulado estos bienes, estos objetos, pues dejaron con ellos su huella y con ellos se quedaron parte de los fluidos que fueron retomados posteriormente por el siguiente lector. Es decir, el material del que está hecho el papel, los documentos, bibliotecas y archivos son comunes, son higroscópicos y pueden contener elementos o agentes biológicos por su propio almacenamiento, como lo vimos si no se atienden las condiciones de almacenamiento o por el uso de quienes lo tengan todo el tiempo. Y recordemos que cuando vamos a atender documentos que han estado almacenados o guardados por mucho tiempo, atenderemos a que no lo haremos en un escritorio donde escribimos todo el tiempo, donde tenemos nuestra taza de café y comemos, sino lo vamos a hacer en un área limpia para evitar que la contaminación se riegue a todos lados, sobre todo si es un documento que no ha sido abierto o almacenado. Por supuesto que todos, como parámetro ordinario, tendremos materiales como desinfectante, como infusiones de manzanilla o geles desinfectantes para mantener el área utilizada. Y si por alguna razón nos cae polvo al momento de manipularlo o la nariz de la persona de un archivo, una biblioteca, el hecho de también con esas gotas de la manzanilla podemos hacer una limpieza previo, porque la manzanilla tiene algunos efectos que por supuesto deben ser regulados atendiendo a que no tengamos una afección que nos pueda ocasionar una alergia. Y las mujeres embarazadas, pues no necesariamente. En el caso de la cuarentena, y aquí me voy a referir a una cuarentena ordinaria, porque luego retomaré el tema de la cuarentena en tiempos de COVID, ¿sí? Es decir, atendiendo, estimadas compañeras, la importancia que tiene estas actividades cuando un documento en el ámbito de los archivos, por ejemplo, presenta hongo, no se deja junto con los demás, sino se engloba en papel bond
normal para realizar con él un protocolo de actuación distinta, de tal manera que esté disponible en su lugar, pero no sea un agente infeccioso que afecte a los demás documentos y dañe al personal. Si sospechamos que el documento está presentando o presenta las manchas que ya vimos hace un momento, los distintos niveles de deterioro, y sospechamos que el documento puede tener alguna contaminación, hacemos uso en un espacio abierto, es decir, donde no podamos regar la información o el material, lo colocamos en un espacio con un mantel, en un área controlada, y donde tengo todos mis dispositivos para evaluar el tratamiento que debe hacer, y para ello me coloco como si fuera a trabajar COVID. Exactamente las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque el hongo alojado en el papel es susceptible de buscar un nuevo huésped. Y ese nuevo huésped pueden ser las orejas, los pies, las manos, las uñas, etcétera, ¿sí? Y precisamente por eso es que debemos cubrir, y en archivos casi todos usamos bata larga, usamos zapatos cerrados, usamos pantalón, aunque cuando salgamos usemos otra indumentaria, precisamente porque el nivel de trabajo nos obliga a estar en contacto con agentes bioinfecciosos. Por último, en este apartado tendremos mucho cuidado, particularmente nosotros lo hacemos en protocolo con documentos, es que cuando vamos a entregar o movemos el libro o los tomos de un lugar a otro, los llevemos debidamente resguardados, ya sea en los muebles o dispositivos para ellos. Nos pasa con los archiveros. Y en el caso de la biblioteca, si vamos a manipular documentación que no ha sido tocada por mucho tiempo, entonces no la pegamos al cuerpo. La ventaja para quienes trabajamos en archivo es que nosotros tenemos un escudo llamado bata. Entonces la bata nos ayuda, y la cofia, a evitar que los agentes bioinfecciosos de los lugares donde trabajamos, que pueden tener décadas hasta cientos de años, puedan afectarnos a nosotros. Y si consideramos que el documento tiene un alto valor, una extremada frecuencia de consulta, entonces pensamos en la transferencia de contenido, es decir, hacer preservación. Trasladamos la información atendiendo a los efectos del acceso, pensamos en la microfilmación o la digitalización, mejorando con ellos el tipo de información que podemos trabajar, haciendo uso de la información. Por ejemplo, el Fondo Antiguo en la biblioteca está trabajando un proceso, trabajó El Dorado, que es un proyecto de digitalización, y hubo otros cuantos para documentos que se encuentran en ese espacio y que se necesita una transferencia de contenido sin pensar en que esta información se va a atender. Regresaré en la última etapa a hablar acerca de los protocolos de COVID en bibliotecas y en archivos. Hoy me referiré, y en esta parte casi previa, las 3 partes previas a que concluya, el hecho de que en este momento y para el año 2020 y 2021, atendiendo a las grandes demandas de la prospección, de generar reducción de desastres a nivel mundial, y cómo estos afectan al patrimonio documental, archivos, bibliotecas y demás, que se encuentran dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, y con las disposiciones y las regulaciones de Sendai acerca de la reducción de desastres, que empezó en el 2015 y termina también coincidentemente con el 2030, pues atendamos algo importante. Cuando sucede una catástrofe, como pasó en la Biblioteca de Brasil, en la Biblioteca de El Salvador y otros lugares, cuando se arruina, cuando sucede una catástrofe, como pasó con las explosiones nucleares recientes en el Japón, toda la infraestructura, pensamos en las personas, pensamos en la infraestructura, sabemos que afecta a la economía, y por tanto el patrimonio documental se queda en último plazo. Es decir, que dejamos de ser una prioridad porque hay que atender obviamente otras condiciones, a personas, infraestructura, economía y demás. Y esto hace que el patrimonio, aparte de que se encuentra vulnerable
requiera de nuevas capacidades de quienes trabajamos con ellas para evitar el daño y para gestionar el daño que hemos tenido como patrimonio. En este gran proyecto que inició una prueba piloto, Guatemala aparece y tenía que aparecer porque estamos dentro de los 10 primeros países y fuimos seleccionados con 30 países de instituciones de memoria y Guatemala reportó 8 con lugares que tienen posibilidades de destrucción precisamente por la posición geoestratégica que ocupamos y cercano a los 2 mares, y segundo, las posibilidades que tenemos con la cercanía de la línea de las placas tectónicas que cruzan a nuestro país con 3 grandes placas. Entonces, de las instituciones, los países en los que participamos, por supuesto les podemos hacer llegar el link para que ustedes vean el resultado de ese trabajo y cómo al mapear estamos diciendo Guatemala debe atender la protección preventiva de su patrimonio documental y logramos que estuvieran incorporados archivos, bibliotecas y oficinas en funcionamiento para denotar que se debe poner atención a todos los sectores sobre la importancia de la prevención de los riesgos, porque el patrimonio documental se queda en la última etapa en las aspiraciones de protección ante un proceso de desastre. Y por supuesto, tengamos presente que si toca en algún momento que hacer restauración de esos bienes que han sido deteriorados, siempre tendremos presente los principios internacionales de la restauración que establece la UNESCO y que implica la importante tarea de manipulación de los documentos para siempre mantener el valor de auténtico. Si lo que tenemos es una pieza única de la oficina, un libro que es incunable o un documento que sabemos que no hay otra copia más, ese documento debe resguardarse atendiendo a que mantendrá su originalidad y tendrá presente la integridad para el valor que significa ese documento. Por supuesto que si sabemos que lo que está afectado es de hongo porque le da la capilaridad de la pared o tenemos mucha humedad en el recinto, pues tendremos elementos para detener el daño, mejorar las condiciones del lugar y cambiar. Y aquello que esté desaparecido, por supuesto que atenderemos a estas funciones, atendiendo que en el caso de archivos y bibliotecas no podemos sustituir toda la información que está dentro, pasa más en archivos, en bibliotecas que en archivos, pero los principios obligan al mantenimiento y protocolo establecido de desarrollar un diagnóstico certero sobre cómo atenderlo, ya sea si tiene plagas, ya sea si necesita una limpieza en seco o si necesita un trabajo más especializado donde intervenimos directamente el documento. Por esa razón, es tan importante que atendamos que en el manejo del material analógico, pues existen sugerencias y materiales importantes para atender. Y termino en esta última parte hablando de los 2 últimos retos que tenemos y se relaciona con el patrimonio digital. Es decir, en ninguna otra era hemos estado tan llamados a pensar en la digitalización para poder tener en un determinado espacio, limitado por lo que la institución y sus recursos tenga, para atender la importancia de lo que nace en digital y de lo que se convierte al ámbito digital. Y por ello, la Carta Internacional de la UNESCO establece que aquellos formatos en los que desarrollamos estas actividades en atención al tipo de material que tenemos. Y como todos, archiveros, bibliotecarios y documentalistas, estamos llamados a entrar al barco del tema de la preservación digital, tendremos presente, estimados colegas, los grandes aspectos que tienen que ver con estrategias y técnicas que aplican para preservar digitalmente. Es decir, si pensamos integralmente en un modelo que atienda la preservación digital, tendremos presente entonces
que esta preservación en formatos digitales tendrá 4 grandes apartados y todos ellos se combinan entre sí y atendemos a los siguientes elementos. Primero, que tenemos la renovación de los dispositivos o la adecuación de los dispositivos. Por ejemplo, si vamos a entrar a digitalizar, entonces tendremos presente el hardware que tenemos, computadoras, tablets, material con el que accedemos al material. Si el dispositivo no permite acceder a un determinado normativo o sistema, entonces tenemos que incluirlo dentro de nuestros apartados. Como profesionales de las unidades de la información, si entramos al grupo, si vamos a entrar al tema de preservación digital, tenemos que tener presente que hay que evaluar que tanto el hardware que tenemos está dispuesto para mantener la información en el tiempo. Segundo, tenemos también la necesidad de migrar la información, es decir, que las bases de datos que usamos para almacenar la información no la tenemos en un solo lugar y cada tanto también, porque esa sería la emulación, es decir, la posibilidad de tener copias diversas para que no se me pierda la única copia que tengo, sino mantener esa información atendiendo los cambios y los retos de la obsolescencia técnica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si lo tengo en un ambiente y lo migro, eso hacemos todas las entidades, lo están haciendo las entidades que producen documentos actualmente, sus bases de datos, sus sistemas se adaptan a los entornos nuevos para evitar que haya una pérdida porque la información no la migramos con tiempo. Pensemos en casa o en nuestra oficina, si tenemos un backup de todos los documentos que hemos generado o tenemos en nuestro Drive, pues constantemente estamos viendo que esos estén disponibles para pasarlos a otro formato. ¿Recuerdan cuando a veces nos mandaban un documento y no lo podíamos leer? Precisamente es porque había que migrarlo a un formato que sea susceptible de mantenimiento en el tiempo. Encontramos otro apartado para atender el tema de la emulación. Y aunque ya lo he mencionado en el camino, la emulación significa que nosotros hacemos una copia en CD y puede hacer que esté una o varias copias fuera de plaza o en un ambiente que pueda ser un cloud, es decir, en un sistema en la nube, o pueda tenerlo alojado en otro servidor para evitar que la información se pierda, de tal manera que la información esté disponible en el tiempo. Y cuando hablamos de normalización de formatos, tenemos presente en qué formato lo voy a hacer. Es decir, la discusión de si voy a digitalizar, voy a hacerlo en qué formato, PDF, TIFF, JPG. O si vamos a generar documentos, por ejemplo, todas las tesis, todos los informes, van a entregarse una copia a la biblioteca en formato digital, físico, Word, en un disco o en una unidad de instalación y voy a colocarla en un PDF con ciertas características. Muy bien, cuando subimos el documento al cesario, se sube en un formato PDF que no tenga permisos de cambiar nada ni que nadie permita que copie la información y luego la migre. Le pondremos una marca de agua y eso pues usualmente lo trabajan las distintas facultades o se rige a través de los normativos específicos. Esto, en el tema de la normalización de los formatos, tendremos presente también las posibilidades de atender y la gestión de las dificultades, es decir, preguntas que debemos hacernos con el colectivo de la oficina o de la unidad. Por un lado, ¿qué sistema de instalación de software voy a usar? Sí. Si es de paga, tengamos presente que si es de paga, es decir, es propietario, es de licencia, hay licenciamiento, es decir, que alguien lo compró, alguien lo diseñó y nos lo trae a medida, tiene sus retos importantes en el tema de mantenimiento. ¿Por qué? Porque si no pagamos la cuota y la cantidad, sabemos que pueden existir serias e importantes restricciones cuando dejemos de pagar. No existiría neutralidad tecnológica, porque implica que depende de que la persona con quien usted hizo el negocio pueda dejarle la información y si se deja de pagar, es muy probable que la información entre a otros sistemas.
En archivos, por ejemplo, se trata de utilizar sistemas de código abierto en los cuales la información esté disponible y se hagan desarrollos propios para no depender de una empresa, tanto en costos como en el tema de la obsolescencia técnica. Para eso se utilizan distintos modelos que van desde los sistemas Atom hasta otros que se están gestionando en la actualidad. Si uno depende demasiado del software, es decir, si está tan bien diseñado que yo no tengo que hacer nada, entonces lo tengo muy bien porque me queda para el almacenamiento, la reportería y demás, tengo que pensar también en la continuidad en el tiempo, porque es un tema que hay que discutirse precisamente atendiendo a estos datos. Y la migración a formatos estándar, es decir, que si lo vamos a hacer en un formato PDF, que sea un PDF que tenga ciertas condiciones de tiempo para que perdure en el espacio y tiempo y la información no se pierda. También es muy importante atender a la migración, aquella información que ya legamos. Por ejemplo, ustedes tienen documentos que han sido digitalizados bajo demanda. Tiene un estudiante, pide una información, la digitalizo, la trabajo, atiendo a estas características particulares en las que defino las condiciones en las que voy a trabajarlo y veo qué es lo que yo ya tengo y puedo incorporar al nuevo sistema de digitalización, ya sea de bases de datos o de documentos digitalizados. Y son temas muy importantes que en donde el bibliotecario con sus nuevas competencias tendrá que hacer equipo con los demás y no dejar que las decisiones las tomen alguien que no necesariamente está pensando en la posibilidad de la normalización y preservación de la información. En esta parte también, pues aquí aparecen algunos formatos que ya algunos países también ya utilizan cuando hablan de el tipo de contenido y la forma en la que se generan tanto documentos con imagen, porque recordemos que documentos pueden ser de todo tipo, las fotografías, los videos son documentos, documentos con texto, documentos también que tengan audio y que querramos guardar en el tiempo. Por ejemplo, un discurso de algún personaje importante o un material que es una entrevista o desarrollado una investigación de campo que tratemos de guardar, por ejemplo, testimonios de documentos importantes generados a lo largo del tiempo. En el caso del video también nos aparecen las distintas formatos de presentación. Pueden ver algo, estimados colegas, y es que tenemos el tipo de contenido, la estrategia de preservación, es decir, la posibilidad de que lo hago en un formato, pero para difundirlo lo tengo en otro formato. Es decir, que no subo la versión de preservación. Esa copia es mi máster. Es una posibilidad, es decir, que puedo resguardarlo porque si se pierde esa información y la siguiente vez lo quiero matizar, poner sellos de agua, colocar visualización, guardo una copia en modelo preservación y subo una al portal o alguien me la pide porque necesita el acceso a la información y la tengo en mi repositorio, la tenemos en formato de difusión. Estos formatos, esta normalización de formatos permite preservación a largo plazo, tanto en documentos de imagen, texto, audio y video. Y son recomendaciones generales que usualmente se recogen en los distintos sistemas. Y entro ya casi para ir entrando a la recta final de mi participación en atender que en las técnicas reprográficas, es decir, si vamos a entrar al tema de la digitalización, entraremos conociendo que las técnicas reprográficas se dividen en teoría en dos grandes apartados, las permanentes y las temporales. ¿Por qué aparecen las digitales en el campo temporal? Por el tema de la obsolescencia técnica, es decir, que sabemos que existen retos tecnológicos y que los formatos en distintos sistemas digitales como escáner, fotografía, tienen sus límites y dependen del hardware que usemos y depende del software que usemos. Y estas van a determinada velocidad que en ocasiones son complejas de mantener.
En cambio, existen dos modalidades como son el microfilm y la fotocopia, que son modalidades de reprografía análogas o duras, pero que cuando atendemos cualquier proceso de digitalización, estimados colegas, tendremos presente que siempre que vamos a entrar a la digitalización hay una ruta generada por el mismo documento de IFLA que hablamos en su momento y que se retoma en esta circunstancia. Siempre primero procesamos el material de manera técnica, desde lo archivístico, desde lo bibliotecológico. Segundo, las etapas son, se genera la adecuación de la imagen y recordemos una premisa básica. El escáner se adapta al tipo de material que tenemos y no inverso. ¿Sí? Sí, hemos tenido ejercicios en Guatemala donde compran un escáner de alimentador y se dan cuenta que lo que tienen son libros. Y al analizar este ejercicio, entonces deciden guillotinar el libro para que quepa en el alimentador. Allí han roto totalmente y han destruido un documento, por lo cual se compromete el valor de prueba del mismo. Y ha sucedido en muchos lugares. Está también el control de la calidad. Después de generar la imagen que hemos analizado, entonces es necesario hacer un control de calidad para que ésta quede bien. Y la tercera es que determinamos si lo hicimos en un formato TIFF y lo vamos a subir en un formato JPG de baja resolución con ciertos matices y especificaciones de color, profundidad, PPP, que son píxeles por pulgada, para saber a qué nivel, o si va a llevar marca de agua o no. Entonces el tratamiento para cualquier proyecto de digitalización tiene un tratamiento técnico que lo hacen los técnicos especializados, lo organizan para saber cuáles van a ser la metadata de la información, porque la digitalización no es un proceso que no lleve datos, porque se ajusta al catálogo, por ejemplo, de los documentos que se producen. También nos recuerda la UNESCO la importancia que tiene atender a los tipos de riesgo. Ya hemos hablado de la importancia de la repriorización de los recursos nacionales cuando sucede una catástrofe o cualquier elemento que afecte al país. El tema de los archivos a veces pasa a un segundo plano o a las bibliotecas. También el impacto que tiene eso en nuestros equipos de trabajo y la necesidad de crear nuevas competencias donde archiveros y bibliotecarios nos metamos al campo de la informática y que sea un grupo de personas donde el archivero o el bibliotecario esté presente y opine sobre la naturaleza del tema. Y por supuesto, atender a aquellos que son más vulnerables. Y en relación también a los efectos de la pandemia, tener presentes, estimados colegas, y casi con eso voy entrando a la etapa final de mi intervención, en donde les recordamos a todos la importancia de los protocolos de bioseguridad, precisamente como siempre, porque cuando recibimos documentos que vienen a devolver o que vienen de una oficina, un oficio, un memorando, tendremos presente que el papel también, como pasa en otros entornos, va a tener también sus condiciones de almacenamiento y como toda superficie, puede tener también elementos importantes en las que debemos de pensar cuando manejamos o manipulamos documentos tanto de la propia biblioteca como de la propia administración. Así que una vez que vamos al baño nos lavamos las manos y después de que salimos lo volvemos a hacer, como siempre. Segundo, medidas de prevención. Bibliotecarios y archiveros también tendremos presente que las vacunas, porque manejamos documentos oxidados, sucios y demás, deben ser como muy importantes. Tétanos e influenza son parte de los esquemas básicos para quienes trabajamos con documentos. ¿Por qué? Porque los documentos son también un elemento que se combina al manejo de. Y es muy importante atender que cuando se desarrollan actividades para recepción y entrega de documentos, tendremos presente 3 grandes momentos que deberemos de considerar y que sucede en todos lados, tanto en archivos como en bibliotecas y en toda la administración. La recepción de documentos, la cuarentena, que pueden variar en función de los tiempos. Recuerden que no conocemos
con claridad todos y los científicos de cada dependencia establecerán los tiempos en los que esos documentos, si no es urgente de atenderlos, los colocaremos en un sitio para que pase el efecto y el virus, si estuviera presente en él, deje de constituirse en una amenaza. Y la segunda es el procesamiento. Pero entre la recepción y el procesamiento debe existir un periodo establecido que en cada sistema debe definirse atendiendo al tipo de material y la presencia a algún material que pueda estar presente en ellos. Como ya estamos entrando en la etapa final, mencionaré ahorita justo un documento en el que la propia entidad pues está analizando la justificación de los tiempos, y quisiera hacer un llamado como a la atención, teniendo presente que hemos aprendido continuamente acerca de la propagación del virus y cómo el contacto persona a persona a través de las condiciones puedan depositarse sobre superficies y objetos. ¿Sí? Los tiempos estimados para que un documento, según la Organización Mundial de la Salud, porque estamos usando los parámetros que ellos tienen, son variables en el tiempo. Y cada vez más aprendemos acerca del tema. La norma o la papelería en general, pues puede tener entre 4 y 5 días de permanencia en papel o cartón. Por supuesto que el llamado es que los propios científicos de nuestra universidad podamos establecer cuál es el tiempo. ¿Qué pasa si lo que tenemos es que hay que tramitarlo pronto porque hay que afectarlo? Entonces existen protocolos para que estos documentos puedan utilizarse atendiendo a que evite que los usuarios puedan enfermarse atendiendo a estas condiciones. Hace poco di una conferencia justamente en una unidad de la universidad y empezaron a darse cuenta quiénes eran los que podían sentirse más afligidos al momento de la información. ¿Quiénes más están siendo susceptibles de la información? El papel, entonces, como pueden ver, y como nos dice la Organización Mundial de la Salud y nuestros propios científicos, puede ser un elemento importante a atender y que no podemos descuidar el hecho de la posibilidad que si pensamos que son inocuos al momento de atenderlos, podemos también quitarnos la obligación de pensar que el documento puede tener distintos agentes con los cuales vamos a tener contacto. Y muchas gracias. Atendo a las últimas momentitos. Otros recursos que recomendamos para todos los asistentes es el hecho de poder contar tanto con que puedan navegar a la Biblioteca Mundial o Digital de la UNESCO, donde recuerden que no hay mucho material de Guatemala, porque todo el que se encuentra ahí se encuentra en el extranjero. Y tenemos que pensar en nuestras bibliotecas qué del material que tenemos y que no tiene problemas con derechos de autor podemos gestionar para que esté en esta biblioteca siendo resguardada para la posteridad. Otros elementos como el Graystone que también sirven, y aquí está el que mencionaba que se usa en archivos. El Atom, que es un software especializado también para atender archivos que se encuentren en bibliotecas o que se encuentren propiamente en sus propias entidades. También invitarlos a visitar la página de UNESCO Persist, que lo que va buscando es el mantenimiento de la información a través de políticas públicas que fortalezcan la comunidad de expertos, ustedes también, para atender el acceso a futuro a la información que tenemos en nuestras unidades de memoria. Persist es una estrategia digital de la UNESCO para permitir la sostenibilidad de la información atendiendo a esta nueva normalidad y las exigencias que tienen que ver directamente con estos usos. Aquí podemos observar, por último, el hecho de la publicación acerca de los riesgos de la preservación del patrimonio digital, una publicación que también se encuentra disponible de acceso gratuito y descargable en distintos idiomas. Un llamado nuevamente a ser parte de la alfabetización mediática e informacional que todos hacemos, sobre todo
que ustedes tienen contacto directo con usuarios de todo tipo y en distintas condiciones. Y a todos ustedes, muchas gracias. Coloco entonces el enlace para que puedan visitar algunos de los sitios que he colocado en el momento que vamos haciendo el cierre de esta revisión. Gracias, Nico, estamos a la orden. Bien, muchas gracias, estimada licenciada Barrientos. Es un gusto escuchar todo ese tipo de conocimientos, cómo enriquece. Estoy seguro que todos piensan lo mismo y también una reflexión de cuánto hay que aprender, ¿verdad? Bien, vamos a pasar al tiempo de preguntas y voy a darle la palabra al licenciado Belisario. Licenciado Reynoso, por favor. Gracias, licenciado. Ya estamos sobre el tiempo, pero vamos a ver. Vi alguna pregunta y disculpen que ya la perdí. Bueno, existe, dice Álvarez Melva, ¿existe alguna ley específica en Guatemala que contemple la preservación y conservación de los archivos? Tal vez en forma breve, maestra. Y muchas gracias. Es la ley de acceso, empieza con el principio constitucional, es el artículo 30 y 31 de la Constitución. Luego va el 1768, que habla sobre los archivos de carácter histórico y se complementa con la ley de patrimonio cultural, de protección a patrimonio cultural, y concluye con la ley de acceso a la información pública, particularmente los artículos 36 y 37 de la propia ley. Muchas gracias, maestra. Creo que todavía hay algún minuto ahí. ¿Alguien quiere, si quiere hacer alguna pregunta, levante la manita, por favor, y hagámosla, porque no veo otra escrita en el chat. Lo que sí agradecemos también son los saludos de diferentes personas que están conectadas y viendo en diferentes puntos. Muchas gracias. Por favor, a ver si alguien, vamos a ver, ha levantado la manita o quiere hacer la pregunta de una vez. Active su micrófono, por favor. Gracias, maestros. Dejo en pantalla y le están viendo, creo que todos. UNESCO tiene este video de la nueva normalidad, ¿verdad? Y nos plantea a todos la importancia que tiene el atender la normalidad, a qué llamamos ahora normal en tiempos de pandemia, y cómo estamos sujetos a hacer un cambio importante en los paradigmas que conocemos. Gracias, maestra. Creo que no hay otra intervención, licenciado Nicolás, así que para que cierre la actividad. Gracias. Entonces, solo dejamos que termine el video y para que ustedes pidan la participación. Quedo también honrada siempre en compartir con el gremio. Muchas gracias. Solo que el video no lo estamos viendo, maestra. Ahí sí. To trace and monitor COVID-19 pandemic, next generation sequencing ways to generate a new form. Muy bien, muchas gracias a todos. Un saludo fraternal en este su gran día. Y colegas, ánimo porque nos queda mucho por hacer. Gracias a todos y siempre honrada por haber sido invitada. Bien, muchas gracias. Queremos agradecer a la maestra Lisbeth Barrientos por esta presentación extraordinaria, a todos los que se hicieron un tiempo para atender nuestra invitación. Y quisiera terminar esta actividad académica con una frase, con
con una expresión que uno de los próceres de la América del Sur escribió. José de San Martín escribió: las bibliotecas destinadas a la educación universal son más poderosas que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Agradecemos nuevamente a todos. Muchas gracias por la asistencia y esperamos una oportunidad próxima estar nuevamente reunidos. Y una vez más, felicitaciones para los bibliotecarios este 30 de septiembre. Para todos, muy buenos días, muy buenas tardes, cuídense mucho y primero Dios nos seguimos viendo.